Saludos centinelas, aquí es Multiverso Revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Downey Jr. ha regresado, pero no como lo recuerdas, no como el genio, multimillonario, playboy y filántropo, sino como el hombre dispuesto a arrasar con todo lo que conocemos en el UCM. La nueva filtración de Avengers, Doomsday, no solo confirma su vuelta, sino que desvela el rostro de un antagonista que cree ser el último héroe posible. Y hay un detalle en esta elección que lo cambia absolutamente todo, y al que casi nadie parece estar prestando atención. Antes de seguir, suscríbete al canal. Eso ayuda muchísimo a que nuestro contenido llegue a más centinelas del multiverso, y estamos a un paso de alcanzar una meta importante juntos. Si lo tuyo son las teorías candentes, escenas filtradas, bastidores y análisis con auténtica profundidad geek, este es tu lugar. Y ahora dime, ¿desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo? Déjalo en los comentarios, los leo todos, sin excepción. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más potentes del universo friki, deja ya el triple kill, dale a me gusta, comenta y comparte. El regreso de Robert Downey Jr. al UCM ya sería suficiente para colapsar el feed de cualquier fan. Pero interpretando a Victor Von Doom, sin máscara, con el rostro limpio. Esto es mucho más que una provocación. Es una ruptura visual y simbólica con todo lo que conocíamos hasta ahora. Doom es el personaje más vanidoso y egocéntrico de Marvel, pero también el más obsesionado con el orden. En los cómics, su cicatriz es una herida perpetua, un recordatorio del sacrificio que hizo por el poder. Entonces, ¿por qué mostrar su rostro ahora? Ese detalle visual revela lo que Marvel quiere provocar emocionalmente en ti. El rostro de Downey Jr., tan ligado al legado de Tony Stark, sin ninguna marca, es una trampa emocional evidente para el público. Y para Peter Parker. La filtración sugiere que Doom fue curado por Franklin Richards en la escena postcréditos de Fantastic Four. ¿El objetivo? Permitirle aparecer en Doomsday, con un rostro que evoque la figura paterna de Spider-Man, intensificando el choque cuando ambos se crucen. ¿Y si Peter llega a creer, aunque solo sea unos segundos, que su mentor ha regresado de entre los muertos? Eso no es simple fanservice, es tortura emocional incorporada en el guión. Y lo peor, es parte del plan de Doom. Pero hay algo en esta decisión de lo que nadie está hablando, y que revela cómo Marvel podría estar sembrando las primeras señales de un reinicio suave y silencioso en el UCM. Ahora lo explico. Victor Von Doom jamás se percibe a sí mismo como un villano. Y eso cambia por completo la manera en que Marvel lo está posicionando en Avengers. Doomsday. En la filtración, no aparece con una motivación meramente destructiva. Todo lo contrario. Doom está convencido de que está salvando al multiverso de la locura de las variantes y de los héroes descontrolados que provocan incursiones sin ni siquiera comprender lo que hacen. Y es precisamente por esa razón que secuestra a Franklin Richards. En los cómics, Franklin es uno de los seres más poderosos del universo Marvel. Literalmente crea realidades con la mente. Si ese poder cae en manos equivocadas, una sola línea temporal puede implosionar. Y Doom es plenamente consciente de ello. Al capturarlo, no intenta robar ese poder para sí mismo, al menos no de manera directa. Su objetivo es impedir que otros lo utilicen. Su lógica es sencilla. O el poder queda bajo control de alguien que entienda la gravedad de la situación. O el multiverso se derrumba. Y ahí reside lo más inquietante. Porque cuando Doom actúa con esa justificación, se convierte en una versión distorsionada de un mesías. No destruye por placer, sino por cálculo. No mata por odio, sino por prevención. Y en su mente, cada sacrificio, incluidos personajes que conocemos y apreciamos, es una estadística necesaria para preservar una estructura mayor. La filtración indica que Doom comienza la película cazando a personajes que ya han causado incursiones en el pasado. Entre ellos, Doctor Strange, Mónica Rambeau, Capitana Marvel e incluso el propio Peter Parker, que recordemos, jugó con las realidades en No Way Home junto al Doctor Strange. Todos ellos son vistos por Doom como riesgos para la integridad del multiverso,
Pero esta selección de objetivos plantea otra cuestión. Si Doom es quien persigue las amenazas multiversales, ¿quién decide quién vive y quién muere? Él se coloca por encima de la balanza del tiempo, y eso nos lleva al punto más peligroso de esta versión del personaje. Porque detrás de su lógica fría se esconde un abismo de arrogancia. Doom no solo pretende evitar nuevas incursiones. Quiere ser el único con el derecho de decidir lo que es o no aceptable en el multiverso, y eso lo sitúa en rumbo de colisión con todo el UCM. Pero hay un detalle que las filtraciones no confirman, y que puede alterar por completo la percepción del público sobre Doom. Existe un momento específico, aún no revelado en su totalidad, que apunta a lo que realmente motiva su cruzada contra los héroes. Y esa pieza sigue faltando en el rompecabezas. Puede encontrarse en su pasado, o en el futuro que él ya ha contemplado. Franklin Richards no es únicamente el hijo de Mr. Fantástico, es, literalmente, una fuerza de la naturaleza. En Avengers, Doomsday, su papel va mucho más allá del de un simple niño secuestrado por Doom. Se convierte en el punto de convergencia entre el poder absoluto y el riesgo existencial. Y lo que sugieren las filtraciones es que Marvel está tratando a Franklin como el nuevo detonante del multiverso, algo a medio camino entre una bomba latente y una divinidad en formación. En los cómics, Franklin ya ha reescrito universos enteros. Ha creado bolsillos de realidad para salvar a héroes muertos. Ha modificado líneas temporales con simples pensamientos involuntarios y, en ciertos arcos, llegó a ser temido incluso por entidades cósmicas como Eternidad o Galactus. Si la versión del UCM sigue esa misma ruta, hablamos de alguien capaz, por sí solo, de reiniciar o borrar cualquier etapa de Marvel, y esa es la razón por la que Doom actúa con tanto rigor. Pero el aspecto más delicado de esta trama está en la relación entre Franklin y su madre. Según la información más reciente, Sue Storm muere durante los acontecimientos de la película de los Cuatro Fantásticos, y Franklin la resucita utilizando el poder cósmico. ¿El efecto secundario? Sue regresa con los ojos brillando como una estrella, como si hubiera contemplado algo superior a la propia vida. Y esa transformación no es únicamente visual. Vanessa Kirby, la actriz que interpreta a Sue, comentó que su personaje vuelve diferente, que hay una especie de conciencia expandida en su mirada. Esto lleva a pensar que la resurrección provocó una sobrecarga en su percepción, algo que se explorará en Doomsday a través de alucinaciones, visiones o destellos de realidades alternativas. La metáfora es evidente. Ella murió. Y por un instante vio el multiverso entero. Esta alteración también funciona como pista hacia algo aún más ambicioso. Franklin, al canalizar el poder cósmico, pudo haber creado un vínculo con las estructuras del tiempo y de la existencia. No solo manipula energía, accede a memorias del multiverso. Y si comienza a recordar cosas que jamás vivió, o a prever sucesos que aún no han ocurrido, se convierte en un catalizador narrativo. Un posible Nexus Being, si Marvel sigue esa lógica. Doom lo sabe. Por eso lo esconde. Por eso lo aparta del alcance de los demás héroes. El peligro no está únicamente en lo que Franklin puede hacer, sino en lo que puede revelar. Porque si ha visto el final, también puede ser el inicio de algo que todavía no comprendemos. Y hay indicios de que alguien más desea ese poder. Alguien que, hasta ahora, no ha aparecido ni en trailers ni en las filtraciones principales, pero cuya presencia ya se deja sentir en los bastidores. Peter Parker volverá a mirar el rostro de Tony Stark, pero no encontrará allí al mentor que perdió en Avengers Endgame. Se encontrará con Doom. Y ese instante promete ser uno de los más dolorosos y más brillantes de toda la narrativa de Avengers, Doomsday. No se trata simplemente de una ilusión visual. Es una jugada emocional con un peso simbólico enorme, enlazada al legado del UCM y a la fragilidad emocional de Spider-Man tras todas sus pérdidas. El rostro de Downey Jr., ahora limpio, sin la máscara de hierro, sin cicatrices, es un golpe directo a la memoria de Peter. El chico que creció idolatrando a Stark llegará a creer, durante un instante, que hay esperanza. Que quizá exista una versión alternativa. Una posibilidad de recomenzar.
Pero esa esperanza será arrancada de raíz cuando Doom muestre sus verdaderas intenciones. Este tipo de manipulación está calculada, no solo contra Peter, sino también contra el propio público, que volverá a sumergirse en el duelo, pero ahora con un componente de traición. En la producción del filme, la decisión de mostrar a Doom sin máscara no es meramente estética, es narrativa. Permite que Downey explore las sutilezas de este nuevo personaje sin las capas mecánicas del casco. Y, sobre todo, genera conflicto en tiempo real con los personajes que compartieron vida con Tony. Para Peter, representa la cúspide de un trauma no resuelto, y el guión lo sabe perfectamente. La escena promete tener ecos directos de Secret Wars y del arco Time Runs Out en los cómics, donde Doom y Strange discuten la inminente destrucción de todas las realidades. Solo que aquí, quien encarna el apego emocional es Peter. Él simboliza el vínculo entre el pasado y el presente del UCM, y la decisión de Doom de cazarlo, de considerarlo una amenaza por haber causado una de las incursiones, convierte este choque en algo inevitable. Más que un combate físico, será un duelo de convicciones. Se rumorea que esta secuencia fue una de las que pasó por regrabaciones exigidas por Downey Jr. Y no es casualidad. Hay señales de que el actor quería más peso dramático en este enfrentamiento entre Peter y Doom. Y si eso es cierto, podríamos ver a un Peter Parker dividido entre luchar e implorar. Porque no se enfrenta solo a un villano. Se enfrenta a la memoria de alguien que moldeó lo que él es. Y eso plantea una duda esencial. ¿Hasta dónde podrá Peter cargar con este peso? Porque si Doom amenaza realmente con borrar su realidad en nombre de un plan mayor, ¿quién estará al lado del arácnido para detenerlo? ¿O tendrá que enfrentarlo completamente solo? La respuesta podría involucrar a un hombre aún no confirmado oficialmente en el reparto, pero que ya aparece como sombra en escenas de la TVA. Doctor Strange podría estar más cerca de Doom de lo que el público imagina. Y no solo por la magia. Entre bambalinas en Marvel, la decisión de saltarse por completo lo que habría sido Doctor Strange 3 y empujar la trama directamente hacia Avengers, Doomsday revela una maniobra de contención narrativa. El multiverso se desbocó y Marvel decidió recortar camino. La escena postcréditos de Multiverse of Madness, con Clea advirtiendo sobre una incursión en la dimensión oscura, se concibió en origen como el detonante de una nueva película en solitario. Pero con el colapso de la planificación, tras los acontecimientos relacionados con Jonathan Majors y el cansancio del público ante tramas excesivamente fragmentadas, Marvel optó por acelerar. ¿El resultado? Esa misión de Strange y Clea sucederá ahora entre bastidores, fuera de pantalla. Y sus consecuencias ya estarán en marcha cuando arranque Doomsday. Esta elección tiene implicaciones serias. Significa que el arco de maduración de Strange, su relación con el Darkhold, la posesión de cadáveres y las consecuencias de lo ocurrido en No Way Home, quedará condensado en líneas expositivas o menciones breves. Marvel ha preferido recortar la curva emocional para no retrasar la resolución del multiverso. Eso altera el impacto. Y además, abre espacio para que otro personaje asuma el protagonismo mágico de este ciclo, Doom. En los cómics, Doom y Strange comparten uno de los duelos más filosóficos de Marvel, especialmente en Time Runs Out y Secret Wars, 2015. Son dos hombres, convencidos de que están salvando el mundo, pero con métodos y límites morales diferentes. Al cancelar el arco de Strange, Marvel reduce la ambigüedad. Y eso puede hacer a Doom aún más dominante, más unilateral dentro de la narrativa. Por otro lado, existe una consecuencia no prevista. Al retirar la película en solitario de Strange, Marvel vacía la conexión emocional con Clea y debilita cualquier sacrificio o decisión que él tome durante Doomsday. Si muere, por ejemplo, el peso simbólico será menor. Si se corrompe, el público lo comprenderá peor. Y aún hay más. Esta prisa de Marvel por encadenar un arco con otro podría estar ocultando otra jugada. Hay pistas visuales de que Doctor Strange habría estado en posesión de poder cósmico en algún momento reciente, quizá como reflejo de la influencia de Franklin. Y si hubiese sellado un pacto silencioso con Doom, la ruptura de confianza podría ser mucho mayor de lo que parece ahora. Entre los personajes que aún resisten en el UCM, Thor parece el más prescindible.
Y quizá precisamente por eso esté a punto de protagonizar la muerte más impactante de Avengers, Doomsday. Las filtraciones apuntan a que el momento WTF del tercer acto implicará un sacrificio brutal, no simbólico, sino definitivo, y que el nombre que más se repite entre los insiders es el de Thor Odinson. La elección no es casual. Tras Love and Thunder, el personaje perdió gran parte de su densidad emocional. Marvel lo sabe. El público también. Por ello, hacer que Thor se sacrifique de forma cruda y trágica no sería solo una decisión narrativa, sino un intento de redención. Recuperar el peso mitológico de un dios que fue emblema de honor y fuerza, pero que terminó convertido en chiste dentro de su propio universo. Más importante aún, la muerte de Thor ofrece una justificación perfecta para su regreso después de Secret Wars, con otro enfoque, otro tono, quizá incluso otro intérprete. Es el tipo de movimiento que abre la puerta a un soft reboot interno. El legado permanece, pero el contenido emocional se reinicia. Como ocurrió con Steve Rogers y en parte con el propio Tony Stark. En los cómics, la muerte de Thor suele estar ligada a eventos cósmicos y desequilibrios de escala universal, como en Ragnarok, War of the Realms o en arcos con Galactus, Plarty. En Doomsday se especula que se enfrente directamente a Doom y pierda. Pero la clave no es solo el choque físico, sino el motivo. Thor tendría acceso a información vital sobre la estructura del multiverso, quizá proporcionada por la TVA o incluso por Loki, y trataría de impedir que Doom elimine universos enteros en nombre del orden. Ese gesto, impulsivo y noble, sería la última chispa de un héroe que ha pasado demasiado tiempo tratando de encontrarse. Y esa muerte, si se confirma, funcionaría como detonante emocional para el resto de héroes. Especialmente si sucede ante personajes con los que tiene poca relación directa. El aislamiento, aquí, forma parte del impacto. Pero hay un detalle aún sin confirmar que podría cambiar la ecuación. Circulan rumores crecientes de que la muerte de Thor podría ser fingida. Una manipulación visual dentro del propio multiverso, creada por otro personaje que no ha aparecido oficialmente en ningún avance. ¿Y si no es Thor quien muere? ¿Y si la escena camufla una pérdida aún más devastadora? Algo que afecte al eje emocional de todo el UCM. Existe una variante silenciosa, hasta ahora ignorada en los bastidores, que podría ser el verdadero objetivo. El silencio en torno a Kang no es casual. Tras el despido de Jonathan Majors y las dudas sobre la continuidad del personaje, Marvel parece haber tomado una decisión estratégica: borrar el consejo de Kangs de los planes inmediatos y utilizar Avengers, Doomsday, como un puente directo hacia un nuevo antagonista. Y ese nuevo eje de poder está claramente vinculado a Doom, pero mediado por una fuerza que opera por encima de todo, la TVA. Las filtraciones señalan escenas rodadas dentro de la TVA, con una arquitectura y estética idénticas a las vistas en Loki. Eso sugiere no solo continuidad visual, sino integración directa del organismo que vigila el tiempo en el conflicto principal de Doomsday. Y lo más llamativo aquí es la ausencia de Loki en el trono. Al final de la segunda temporada, él se convierte en guardián de las líneas temporales, un dios de realidades. Pero si las incursiones siguen ocurriendo, ¿por qué no las detuvo? La teoría más aceptada es que algo obligó a Loki a abandonar la silla. Quizá un colapso interno, un ataque externo o incluso una traición dentro de la propia TVA. Lo relevante es que su salida deja a la agencia vulnerable, y en ese vacío de autoridad, Doom se mueve. Surge como una fuerza alternativa de orden, ya no un villano aislado, sino un agente que opera al margen de aquello que la TVA solía controlar. Hay otro indicio que refuerza esta idea. Durante Loki, se reveló que el consejo de Kangs se dispersó por las realidades tras la muerte de He Who Remains, pero después del escándalo con Majors, Marvel empezó a introducir líneas y elementos que sugieren que la TVA ya habría iniciado una caza de variantes de Kang, como forma de reequilibrar la narración y librarse del lastre de continuidad. Es muy probable que Doomsday arranque con esa misión ya cumplida. Kang habría sido eliminado, fuera de escena. La inspiración procede directamente del inicio de Infinity War,
cuando Thanos ya había derrotado a los Asgardianos antes de la primera frase de la película. Aquí, Doom podría aparecer como el ejecutor de una limpieza multiversal, dejando claro que él es la nueva amenaza, la que ya ha vencido, la que ha ocupado el lugar de los antiguos villanos antes siquiera de que el público lo perciba. Pero esa ausencia de Kang abre otra pregunta. Si ya no es el centro del conflicto, ¿quiénes son los nuevos objetivos de la TVA? Corren rumores de que variantes concretas, ligadas a líneas temporales olvidadas, han vuelto a ser rastreadas. Y una de ellas estaría relacionada de forma directa con el personaje que provocó la primera gran fractura del UCM, y que puede ser el eslabón perdido entre Doom y el colapso final. Las filtraciones no se han limitado a la trama. Los entresijos de Avengers, Doomsday, también han pasado a formar parte del relato, con informes de tensiones entre Robert Downey Jr. y otro gran actor del reparto. Lo curioso es que ese roce no habría sido con los Vengadores originales, con quienes Downey mantiene una amistad sólida desde Endgame. La sospecha recae en uno de los recién llegados, posiblemente vinculado a los X-Men, intérpretes que nunca habían trabajado con él en grandes producciones. Estos conflictos, lejos de ser excepciones, son habituales en superproducciones de este calibre. Basta recordar a Vin Diesel y The Rock, que llegaron a negarse a rodar juntos en Fast and Furious. La diferencia aquí es que, según los rumores, Downey habría exigido regrabaciones de varias de sus escenas como Doom, retrasando calendarios, pero asegurando un mayor peso dramático. Si es cierto, su participación no sería meramente simbólica, sería un reposicionamiento personal dentro del UCM. No ha vuelto solo para estar, ha vuelto para redefinir el tono. Esto enlaza con otra cuestión. El UCM atraviesa una etapa de desgaste, y Marvel es consciente. Traer a Downey como Doom es una jugada de impacto, pero también un riesgo. El estudio necesita equilibrar nostalgia e innovación sin repetir fórmulas. Por eso, cada rumor de bastidor, cada retraso o tensión creativa, refuerza la idea de que Doomsday no es solo otra película evento. Es un punto de inflexión. El momento en que Marvel decide si mantiene la fidelidad del público o entrega el testigo a una nueva generación. Y lo que estos conflictos ponen de manifiesto es aún más profundo. Si incluso Downey, símbolo de la primera era del UCM, ha tenido que intervenir para asegurar la calidad, significa que los propios actores reconocen que la franquicia ya no puede sostenerse en la repetición. Avengers. Doomsday no tratará únicamente de Doom contra los héroes. Tratará de la lucha por el legado del UCM, ante un público que exige más. Ahora quiero escucharte. ¿Qué opinas de este nuevo rumbo de Marvel? Y, ya que estamos, comenta debajo desde qué ciudad y país estás viendo este vídeo. Leo todos los comentarios, y nos ayuda a comprender hasta dónde llega la comunidad de centinelas. Si este contenido te conecta con las noticias y teorías más candentes del universo geek, no olvides suscribirte. Estamos muy cerca de alcanzar una meta importante, y tu apoyo marca la diferencia para que el canal siga creciendo y traiga análisis cada vez más completos. Al suscribirte, te aseguras de no perderte las revelaciones más explosivas del UCM y de todo el multiverso de la cultura pop.